¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tengo que decir una cosa que me ha sorprendido mucho. Yo muchos días de la semana me los paso investigando a quién puedo entrevistar o buscando personas que puedan ser interesantes o lo que sea. Y claro, la verdad que llega ahora Halloween y yo quería tratar algunos temas así un poco diferentes o distintos. Y, y la verdad que sin entrar un poco en el tema, ya sabéis de lo que vamos a hablar porque lo pone en el título, pero sin entrar en el tema de si existen los fantasmas, los espíritus y todo esto, que si quieres luego lo podemos hablar, resulta que yo con mis amigos muchas veces hablamos de este tema. Creo que es un tema que sale mucho y a la gente que no esté viendo dirá, es verdad que muchas veces es un tema que sale a hablar de sexo, muchas veces también, y sale a hablar de esto. También. Y me resultó súper curioso que fue buscar por internet cosas así y, o sea, levantar una piedra y te saltan un montón de asociaciones, además asociaciones que yo no me esperaba que fueran asociaciones, en un montón de pueblos, de grupos de personas que se han juntado, que yo decía, hostia, pues no, es que para nada me imaginaba que esto, eh, joder, que hubiera tanto de esto, ¿no? Pero bueno, Claro. hoy estamos aquí con el grupo IPA, lo voy a decir bien, Grupo de Investigaciones Paranormales Andaluza. Está aquí Josefina, no sé si eres presidenta o vicepresidenta o algo así. No, bueno, el presidente no ha podido venir hoy, pero No pasa un nada. miembro más de la asociación. Perfecto. ¿Cómo estás, Josefina? Lo primero. Muy bien, encantada de estar aquí hoy, la verdad. Nos Bien. hace mucha ilusión la ¿Sí? entrevista. Vale, pues a mí también me da un poquito de miedo, la verdad. Me da un poquito de miedo, pero, pero Suele bueno. pasar Sí, también. ¿no? La primera pregunta, ¿por qué? Primero, tú personalmente, ¿por qué te metes en esto? O sea, ¿estaba ya la asociación creada y tú te metiste? ¿Fuiste fundadora? Sí, bueno, la asociación se creó en el año 2015 Vale, con, bueno, Carlos Cayuela el presidente, Fran Escamilla y Miche Cobos son los que siguen estando a día de hoy, a otros compañeros que han ido y, bueno, vale. han ido y venido. Y yo llegué en el año 2017 y los conocí, bueno, gracias a las redes sociales, la Claro. verdad. Y llegué aquí y de momento aquí seguimos. ¿Y tú tenías ya esa inquietud por esos temas o algo así? O... Bueno, yo soy la sensitiva del grupo. Ajá, Entonces, entonces bueno, nos conocimos porque teníamos un caso. Yo no soy de Málaga, aunque llevo mucho vale, tiempo aquí, llevo vale, 10 años ya, pero yo soy de un pueblo de Granada. vale. Entonces, pues nada, teníamos un caso en mi pueblo familiar ¿Se puede decir y qué pueblo es? sí, de Ah, Baza, en Granada. es cerquita de aquí, vale, vale. Sí, entonces, bueno, teníamos un caso, nos pusimos a investigar por internet y un amigo mío, pues Vale, me dijo, oye, tú sabes que en Málaga hay unos chicos que se dedican a esto, que es una asociación. Nos pusimos en contacto con ellos y allí vinieron a mi pueblo y a raíz de ahí, pues ya ellos ya vieron que vivía en Málaga, nos conocimos y claro. tal. Y bueno, hasta hoy. Has dicho muchas cosas que yo las he ido cogiendo, digo, ahora le tengo que preguntar. Primero, ¿qué significa soy la sensitiva del grupo? Bueno, sensitiva, Porque creo medium, que no es un cargo mm, administrativo. No eres, no, no, no es no, como tal. soy la tesorera Eh, del grupo. No, bueno, se puede, hay mucha gente que le dice que son las personas que tienen un don, yo no lo Vale, considero así, ¿vale? Es una sensitividad especial con respecto a ciertas entidades o ciertas energías, cada uno lo llama vale. como le parece. Yo estoy ya Y pensando en la noche que voy a pasar. no te preocupes. Y bueno, digamos que yo soy cuando vamos a los lugares, cuando hacemos una investigación, yo voy sin saber a dónde vamos. Es decir, a lo mejor ellos me dicen, pues el segundo fin de semana del mes de noviembre tenemos una investigación. Yo me monto en un coche y no sé dónde me llevan. Vale, Y puede ser una casa particular, puede ser un sitio abandonado, puede ser un sitio, por ejemplo, de un ayuntamiento que hayamos pedido permiso, tenemos todos claro. nuestros permisos para grabar y eso, y hacemos una investigación. Y entonces, pues bueno, yo voy allí, tomo contacto con el lugar, como se suele decir, me habitúo y nada, y digo lo que veo y lo que siento, si siento algo y veo algo. Y a raíz de ahí, pues ya empezamos la investigación como tal. Vale, entonces tú eres un poco digamos, la primera línea de a ver si, porque imagino, sin yo saber nada, supongo que os Uh -huh. entrarán muchos casos que directamente se desechan.
O sea que... Sí, hay muchos casos, sobre todo particulares, que muchas veces a lo mejor nosotros solemos ir a todos los que nos llaman, siempre Vale, y cuando sea algo que se pueda ir, me refiero a algo cerca, si a lo mejor claro. nos llaman de Cáceres no podemos ir porque cada uno tiene su trabajo, pero de Málaga hemos ido prácticamente a todos los sitios a los que nos han llamado. Si hemos llegado y hemos visto que la situación, que nos ha pasado mucho, que la situación era, digamos, por decirlo así, más social que paranormal, que Ajá. puede ser también, Sí, pues nada, hemos dicho que no les podíamos claro. ayudar y ya está. Aquí está el número de la Pero Guardia vaya, Civil. sí, sí, totalmente. Pero que normalmente solemos ir a donde nos llaman, solemos ir para por lo menos la primera toma de contacto. Y otra cosa que has dicho antes, Sí. cuando tú conociste al grupo IPA, ¿era por un Ujú. caso que pasó en tu pueblo? Sí, ¿Vale? porque bueno, nosotros teníamos alquilado una casa cueva en eso, en la zona de Granada y la zona de mi pueblo y eso se llevan mucho las casas cueva y Ah, teníamos bueno, alquilado una casa cueva de un familiar de unos amigos nuestros. vale, Y nosotros ya sabíamos lo que pasaba allí, porque mi madre también es sensitiva vale. y sabíamos lo que pasaba allí y todo, pero bueno, queríamos, muchas veces en este mundo sucede que cuando que tú cuentas algo y si no lo puedes corroborar, es como que no tiene la credibilidad suficiente y yo en parte lo entiendo. Pero bueno, estábamos allí, queríamos ver si sacábamos algo, porque en verdad nosotros en mi casa nunca hemos sido de grabar o de poner el móvil a ver si graba una psicofonía. La verdad es que como Claro. vivimos con ellos, es algo que Pero, no solemos joder, hacer. Y nada, los llamamos a estos chicos, tenían muchas ganas. Carlos es una persona muy entusiasta del tema, le encanta, aunque un poco escético, pero todo hay ya, que ya decirlo. entiendo yo que habrían pasado cosas, no sé, que a portazos, Sí, apaga la claro, es luz. decir, se oían, por ejemplo, familias familiares que habían vivido en esa casa, si se habían tenido que ir porque no podían Claro, estar allí, porque decía que veían sombras, que se cerraban las puertas, que sí, se escuchaban pasos cuando es un sitio donde está perdido un poco porque es un pueblecito muy chico. Baza no estaba en Baza como tal, estaba en un pueblecito de al lado. Y era en mitad del campo, cosas que no tenían sentido. Entonces, a raíz de alquilarla y ver que si había entidades allí, pues bueno, decidimos, bueno, ¿y si sale algo? ¿Y si viene alguien a grabar a ver si sale algo? Y así los conocimos y vinieron y bueno, muy bien, la verdad. a nivel casi de empresa de que presta un servicio, ¿no? Sí, la verdad que Claro, sí. claro. Ellos, antes, digamos, de yo llegar aquí, lo que hacían, que ellos también han ayudado a mucha gente antes de que yo llegase aquí. Bueno, pues iban a la casa, grababan a través de las preguntas y de las psicofonías. Si se grababa algo, pues intentaban dar, digamos, con lo que hubiera, ¿no? Y así como su modus operandi, por decirlo así, era, Claro. era de esa manera. Y en este caso, dieron con algo. Claro, imagino que Sí, sí. esa investigación está en YouTube, en nuestro canal de YouTube de Grupo IPA. Es la primera investigación en la que salgo yo y sale mi Ajá. madre también. Yo pondré por aquí Y abajo el canal vuestro. Yo personalmente no he visto ningún vídeo, lo conozco el canal, pero no lo he visto porque sé que tú me lo ibas a contar, entonces no he querido verlo, claro. claro, Pero para que la gente lo vea, pues nada, te recomiendo que después lo veas los que más te interesen, porque la claro, verdad que claro. además de la edición y el vídeo y todo eso, está muy bien. Carlos lo monta muy bien, la verdad. Y se grabaron varias psicofonías en varias pruebas de aislamiento que hicieron. De Vale. hecho, lo hicieron familiares míos, las pruebas de aislamiento, que no fueron solo los chicos del grupo. Prueba de aislamiento es quedarse solo en la casa. Sí, en algún punto en concreto, en un Vale. dormitorio o donde sea. Nosotros nos salimos fuera de la casa y esa persona se queda sola y tiene una grabadora y una cámara que lo enfoca para que se vea que no es provocado. De hecho, Vale. nosotros cuando estamos en una prueba de aislamiento, pues a lo mejor empezamos a decir, si me suena la barriga, por ejemplo, pues no es mi barriga o es que he Ah, vale, pisado, vale. me he levantado, para que no se confunda por lo menos lo menos posible. Claro, Y claro. bueno, ya te digo, se grabaron varias psicofonías en esa investigación y, y bien, la verdad, para ellos muy bien, porque no siempre se consigue. Claro, imagino que lo que te he dicho antes, muchas veces será lo que tú dices, también habrá gente que se viene un poco arriba y ya dice, hostia, yo tengo aquí en mi casa, no sé, Sí, un sí, cementerio indio y resulta sí, que, claro, sí, ¿no? completamente es así, vaya. Claro, claro, De hecho, claro. si yo llego a un lugar y yo no siento nada o no veo nada o no
o no veo relación o algo, pues nada, lo digo. Y hacemos también pruebas y tal, por si sale algo. Pero bueno, si no sale nada, en nuestras investigaciones está también. Es decir, si no ha salido nada, no ha salido nada. Pero vuelvo a este caso, pero me sirve cualquiera que me quiera poner de ejemplo. ¿Vosotros limpiáis de alguna manera los espíritus de ahí o simplemente decís, pues sí, mira, aquí hay gente? Depende del sitio. Es Vale, vale. decir, si es una casa particular y es una persona, es una entidad que ha estado viva, es decir, un espíritu como se suele conocer, ¿no? El espíritu del abuelo o de Un la fantasma, abuela o de claro, algún claro. familiar, pues depende de lo que quiera. Si se quiere ir, si necesita algo o si hay veces que es otra cosa, es otra entidad negativa, por ejemplo. Uy, Entonces, pues si se puede limpiar la casa y la familia quiere, que no siempre es así, se hace. Pero es verdad que en un sitio, por ejemplo, cuando hemos ido a algún sitio abandonado o hemos ido a alguna dependencia, por ejemplo, del ayuntamiento de algún pueblo que antes era, por ejemplo, no sé, ahí, por ejemplo, en Alhama de Granada, estuvimos allí y estuvimos en el Hospital de la Reina, claro. que es un sitio maravilloso, fantástico, y al lado estaba la Casa Cuna, por ejemplo, de la época, que fue también bastante espeluznante el caso. Y, Imagino que cuando y vayas, allí no sí, limpiamos sí, nada, es decir, allí eso se queda allí porque, bueno, tampoco, yo no me considero con derecho de limpiar algo a lo que no tengo permiso. ya. Imagino que cuando vayas a los ayuntamientos iréis a hospitales, a los mejor psiquiátricos y cosas así, más, que no vaya a parques, digamos, ¿no? Bueno, hemos grabado en Conventos, realidad. Lo que pasa es que grabar, por ejemplo, en la calle es muy complicado porque hay mucho ruido de ambiente, es muy difícil a la hora de hacer, por ejemplo, una prueba de aislamiento es prácticamente inviable. claro. Si quieres tener un rigor dentro de lo que se pueda considerar un rigor, ¿no? En este mundo, ¿no? Pero es cierto que si quieres tener la menos contaminación posible, tiene que ser en un sitio en el que tú no tengas ruido fuera. Entonces en la calle es difícil, pero hemos grabado en la calle y hemos hecho cosas también. Lo que pasa es que es más difícil a la Claro, hora de. yo me refería que sobre todo iréis a sitios que ya de primera dice tú, hombre, es un sitio un poco... Bueno, hemos encontrado sitios de todos, ¿eh? Allí donde Sí, menos te lo esperas puede suceder cualquier cosa, sobre todo por la historia que tiene. claro, pero es mm, eso, tiene una historia detrás, no vais ahí a un sitio que te diga, pues mira, esto es el centro de día que se inauguró hace 3 años, por ejemplo. Claro, también es cierto que muchas veces llama más la atención o nos permiten el acceso a sitios que a lo mejor están menos abiertos al público o sitios en los que podamos acceder de manera, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, a un hospital que está abierto al público, no podemos ir, por Claro, ejemplo. obviamente, claro, claro. Entonces, claro, hay sitios en los que tienen una historia detrás y hay sitios que a lo mejor no son tan antiguos, Ajá. pero ha sucedido algo que bueno, que también eso sucede, por ejemplo, en la carretera, en la llamada carretera de la muerte de Sevilla, en la carretera que va desde Sevilla, ay, hay un pueblecito cerca, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, la carretera de la muerte es muy famosa y ahí, por ejemplo, sucedía que hay gente que ha tenido muchos accidentes en esa zona porque veían a personas cruzar, a personas que no existían, que cuando Vale. la atropellaban ya se desaparecían. Y ahí estuvimos grabando también, por ejemplo. ¿Y qué salió allí? ¿Se salió algo? Bueno, allí estuvimos en un sitio también abandonado que había cerca, que fue un hotel, un hostal, y bueno, también fuimos con otro sensitivo de allí de Sevilla, que es magnífico también, y bueno, allí también, creo recordar que también salió alguna que otra psicofonía y algún que otro ruido, pero claro, aquel sitio estaba abandonado completamente, puede entrar cualquiera, por ejemplo. Claro. Me estoy quedando un poco joder. Es que yo te tengo que decir que yo soy súper, súper escéptico. Yo Ya, no, claro, suele pasar. sobre todo, y esta semana he estado viendo vídeos de este tema y eso, pero cuando, te digo, vídeos vuestros no he visto, pero cuando los veo en YouTube, que suelen ser chavales jóvenes y van a Ujú. sitios abandonados, que muchas veces ni siquiera tienen una historia detrás, simplemente podemos ir a una casa abandonada que Y el Urbex, que ahora claro, se lleva mucho. exacto. O ni siquiera es un sitio que, oye, es que en mi casa están pasando cosas. Simplemente exploramos una zona y de repente es como todo tan exagerado. No, he escuchado una cosa por aquí, no sé qué. Y de repente digo, uff, me suena un poco a quiero Ya. visita en YouTube y a ver cómo.
Nosotros de hecho, si llegas a ver los vídeos Sí, lo veré, y lo si veré. alguien lo llega a ver, te darás cuenta que en nuestros vídeos normalmente no pasa nada espectacular como sale a lo mejor en otros vídeos. Es Ya, decir, claro, nosotros claro. vamos, tenemos, y de hecho nos gusta el trasfondo histórico en el hecho de que nosotros hacemos una introducción, contamos la historia del lugar y luego lo que ha sucedido. Cosas que hayan sucedido in situ, que tú hayas podido, me refiero que se haya podido manifestar y que lo hayamos escuchado todos, no a posterior cuando se ha analizado la grabación y se ha encontrado una psicofonía, por ejemplo. Nos pasó, por ejemplo, en la cripta de Macharabiaya, de aquí de Málaga. ¿Vale? ¿Sabes qué pueblo más o menos es por ahí? El pueblo se llama Macharabiaya, es la Vale. cripta de los Galves, en Me, el te- pueblo de Macharabiaya, en Málaga. me tengo que repasar los pueblos de Málaga porque, porque ni idea de ese pueblo me acabo de enterar. Pues está como yendo para Belén, Málaga, digamos, ¿Vale? Es que hay muchos por la pueblos en zona de Málaga. arriba. Y es cierto que ahí Carlos y yo estábamos en una prueba de aislamiento. ¿Vale? Carlos quería que yo hiciera una prueba de aislamiento sola, pero yo le dije que no. Y estábamos los dos sentados, se ve la cámara, estamos los dos sentados al fondo en un banco y nosotros estamos con la cámara enfrente. La cámara empezó a fallar, empezó a dar fallos en la batería, que eso también sucede muchas veces. Y Carlos se ve, además se ve en el vídeo, que se levanta y dice, voy a mirar la cámara para ver la batería y de repente se oye en el altar nos quedaba a la derecha y se oye, había una cruz metálica y se oye como si alguien le hubiera dado un golpe a la cruz. Se oye un Claro. cling y había cámaras en más sitios que podían ver que es que allí no había nadie. Por ejemplo, eso es una de las cosas que a lo mejor más ha sido in situ o que estemos utilizando, por ejemplo, la grabadora con el ruido blanco, que Vale. es que, ¿vale? ¿Sabes lo que es, no? Ni idea. Vale. Claro. Pues es como tú conectas un altavoz como a una especie de radio, ¿vale? Sí. Que lo que va buscando es la emisora, entonces eso se tiene que hacer siempre y cuando no haya emisoras cerca o no haya Que interferencias, no pille porque si radio no... LED, claro. Exacto, exacto. Y tú hagas preguntas y muchas veces se manifiestan a través de ahí, que tú, claro, a ver, y que nos valga tiene que ser preguntas y respuestas coherentes. No que yo haga una Vale. pregunta y tú me salga, como tú dices, radio leer, o sea, Claro, eso claro, no claro, nos claro. vale. Sí, bueno, Pero un es poco un cierto que en otra walkie-talkie, para casa, entendernos. ¿sí? Un ¿Cómo? walkie-talkie. Sí, una cosa parecida. Vale. Se va escuchando como un ruidito de así, como un silbido, y de repente se puede oír una voz en directo. Y, y- Eso nos ha pasado alguna vez y también. has escuchado, Poco, pero imagino alguna que no vez. escucharás frases completas. No, alguna palabra suelta. Por ejemplo, hubo una casa, lo que pasa es que no, esa no la pudimos subir porque al final la familia no nos dio permiso para subirla al canal. Vale. La tenemos, pero no la hemos podido publicar. Que bueno, veían una presencia en la casa. Esa hubiera estado muy bien, que no nos hubieran dejado subirla porque estuvo muy interesante. Imagino que también es. Bueno, acaba y ahora te pregunto. Bueno, y nada, se escuchaba, le hacíamos preguntas porque la muchacha que iba a la cuidadora del abuelo de la casa, pues veía a un niño allí. Y al final resultó que no era un niño, era una entidad negativa. Ajá. Y a través de ahí, ella lo llamaba. Yo sé que esto parece muy espectacular, No, pero de verdad no, que nos pasó. yo estoy un poco asustado, la verdad. Sí, No, sí. yo te cuento lo que pasó, de Sí, verdad sí, que no, yo no, no. claro, sí, ya está, claro. Y nada, y es verdad que a través del. Es que tiene un nombre, ahora no me acuerdo. Carlos me va a matar cuando lo vea. Yo, mira, ahora Y vamos a hablar del tema de los cacharros, sí. porque quiero comentar una cosa, pero acaba con la historia. Y nada, ella lo llamaba porque yo le decía, digo, no puedes decirle que es tu hijo porque no lo es, porque había una serie de unos abortos ahí, y ella pensaba que era su niño, como si se hubiera quedado atrapado, en fin, había un rollo ahí. Y yo le decía que no, que era una entidad que, bueno, que se alimentaba de esa inocencia, digamos, de la mujer. Entonces, bueno, y se escuchaba a través de eso, del aparato, se escuchaba mamá. Ella lo llamaba y él te respondía mamá. De hecho, a los que vivían en la casa, la mujer se quedó así y decía, esto no puede ser. Digo, no te lo creas, es que no es verdad. Y ha sido eso, y lo de la cripta de los Galvez Macharabiaya ha sido así una de las cosas que más hemos podido vivir en situ. El resto que nos ha sucedido ha sido todo a posterior, Vale. cuando se ha escuchado la grabación. Tengo muchas preguntas. ¿A ti te da miedo? Adelante. Porque imagino que esto será de noche la mayoría de las veces. Sí, cuando hemos ido a alguna casa, a no ser que la familia no pueda por circunstancias laborales o Vale, con lo que sea, normalmente cuando vamos a grabar hacer una investigación es de noche. vale. ¿Te da miedo a ti?
A mí personalmente había muchos casos en los que sí. Claro. A Carlos, por ejemplo, y al resto de mis compañeros, no. Es cierto que Carlos es una persona muy escéptica, es decir, él a raíz, o sea, él cree en el misterio y le gusta el misterio, como el resto de mis compañeros, como Miche y como Fran, pero son personas más bien escépticas, es decir, que si no sucede y ellos no lo pueden comprobar, vamos a decirlo entre comillas científicamente, ¿vale? Claro. Por decirlo así, o tener una prueba, no se lo creen. Entonces, ¿qué pasa? Que yo al principio de entrar en Grupo IPA tuve muchas peleas con Carlos porque yo le decía, digo, yo es que no te puedo explicar cómo veo o no te puedo explicar por qué me pasa, yo no lo sé, yo te digo lo que veo. Y claro, a raíz de que fuéramos a sitios y de que lo que yo dijera o lo que yo viera se pudiera contrastar históricamente, a raíz de ahí fue diciendo, hostia, Claro. pues será verdad, no sé, lo mismo no, pero... Claro, tú te refieres a que a lo mejor tú dabas algunos datos que después veíais que eran ciertos, o algo, por Sí, así decirlo, como si sí. adivinaras algo y dijeran, hostia, pues claro, sí. Sí, sí. O de hecho, por ejemplo, hay un caso también, ese está también en YouTube, ese queda también recogido en el libro de Carlos Largo, que es un periodista de Cuarto Milenio, que lo entrevistó a ellos y está en su libro ese caso. Yo no estaba todavía en Grupo IPA, pero hemos ido posteriormente, que es el caso del Cortijo del Monje, en Sevilla. Vale. Y ese caso es de una familia particular, en los que ellos han estado muchos años yendo allí y yo también. A mí me dijeron, esa fue una de las primeras investigaciones como tal que yo hice con IPA y a mí Carlos me dijo, la semana que viene tenemos investigación el sábado. Digo, vale, perfecto. Y yo en mi casa, estando en mi casa, en un piso, tranquila, yo noté cómo llegaba un monje a mi casa. En Y yo le Granada. dije a Carlos, bueno, yo vivo aquí en Málaga, fue en Málaga. Vale, vale. Y Sí. yo le dije a Carlos, yo no sé dónde vamos, digo, pero en mi casa hay un monje. Y me dice, ¿cómo? Digo, no lo sé, digo, yo te digo lo que veo, digo, Claro. yo me río ya porque ya me tengo que reír, pero yo digo, yo es que está aquí. Y me dice, bueno, pues ya está, Carlos es así muy graciosillo y eso, y bueno, pues ya está, pues ya tienes compañía hoy, no sé qué. Y cuando fuimos de camino a Sevilla y llegamos allí, yo lo vi en la puerta. Y yo le dije a Carlos, digo, hostia, digo que digo, esto es el Cortijo del Monje. Y me dice, sí. Yo sabía porque sí había visto, sí me habían hablado del sitio y tal, pero yo no sabía que en ese momento íbamos a ir a ese sitio. Pero yo Y yo tengo le una dije, pregunta aquí, Josefina. dime, ¿Tú viste al monje en la puerta? en la puerta del sitio cuando Sí, sí. llegamos, como yo lo vi en mi casa, como él Pero, se me presentó a sí, mí. pero una persona allí. Sí, Vale, vale. como Te tal. pregunto si a lo mejor había un humillo ahí. No, que tuviste ahí. No. Vale, vale. Normalmente, hombre, hay muchas maneras en las que yo puedo percibirlo. Hay veces que los veo como una persona que hemos llegado a saludar a gente por la calle, incluso a mi madre cuando yo era más pequeña, y yo mirar a mi madre y decirle, mamá, y no hay nadie, por ejemplo. O de estar en un sitio con gente, estar en un hospital, por ejemplo, eso nos pasó, tenía yo 7 años o así, estábamos en un hospital, estábamos con mi abuela, estaba yo, mi madre y mi abuela. Y mi madre estaba de pie, yo sé que esto es gracioso, pero en el momento no lo fue tanto. Estábamos de pie y en el hospital en una sala de espera, Vale. esperando. Y mi madre, no, señora, siéntese usted. No, señora, siéntese usted. No, de verdad que yo estoy joven, yo me puedo quedar de pie, siéntese usted. Y todo el mundo de la sala, que estaba repleta, se Flipando. levantó y miró a mi madre como diciendo, ¿qué dice esta loca? Porque no estaba hablando con nadie para el resto del mundo. Y era que ella estaba viendo una abuelita y le estaba ofreciendo el asiento. ¿Y a Por ti estas ejemplo, cosas no te dan miedo? sí me dan. Lo Vale, que vale. pasa es que de hace tiempo aquí he aprendido a gestionarlas de otra manera. Antes las Vale. gestionaba peor. Ahora ya hay muchas veces que ya, bueno, pues hay veces que hay cosas que dependiendo de qué sean, sí me dan más miedo, ¿no? Y ya puedo hablar más libremente del tema y a lo mejor mucha gente sí me dice, es que tú hablas demasiado, como demasiado a la ligera sobre el tema. Sí, bueno, Y le pero intuyo que, digo, claro, si es ya, digo, pero es que yo desde que tengo uso de razón, mm, es que yo qué hago, si es que yo Claro, ojalá, yo hubo un momento de mi vida en el que dije, ojalá no viera, ojalá no tuviéramos esto, pero yo también tengo que decir que, por ejemplo, yo cuando contacté contigo, yo no sabía que tú eras sensitiva ni nada de esto. Yo creía que tú eras, yo qué sé, vicepresidenta de la asociación o secretaria primera o algo así.
Pero ha sido una cosa que, joder, me ha chocado. No sé, yo te lo digo, yo no suelo creer en estas cosas, pero sinceramente, si me viene una persona y me lo cuenta así, pues. A ver, yo no creo que me quiera, que me quiera engañar, ¿no? No, de hecho yo no gano nada, yo Claro, siempre lo claro. digo, además hemos llegado a sitios y hay investigaciones en las que se ve que hemos llegado a sitios y yo lo digo, yo es que aquí no siento nada, también porque a lo mejor son lugares abandonados que están muy contaminados de gente eso, que ha ido a lo mejor a hacer urbes o de hacer Claro. algo que no, y yo no percibo nada y a lo mejor hay otros sitios que nos creemos que va a haber menos y al final suceden, no. Al final el sitio es más interesante. Tengo otra pregunta, porque tú me has Sí, dicho que en la investigación esta que hiciste y que nos dejaron subir a YouTube, sí, que creo que fue bastante impactante también para la sí, familia, estuvo muy bien. ¿cómo, cómo se queda una familia después de que vayáis vosotros? Y sobre todo cuando es una cosa tan clara, por así decirlo. Bueno, este caso fue difícil porque la persona afectada, en este caso que era la cuidadora del señor mayor de la casa, ella sí solucionó su problema. Es decir, yo le dije lo que tenía que hacer, le dije que no le diera más bola al asunto, que lo que ella sentía no era a su bebé, ¿vale? Que no, con el que había tenido un aborto, que no era él, que era otra entidad que había en la casa que por lo que se estaba alimentando de, bueno, de esa inocencia y de ese deseo de que fuera su hijo. Digo, y esto al final te va a perjudicar. Digo, lo que tienes que hacer es no hacerle caso. Ella me hizo caso a mí y consiguió, después nos escribió al tiempo, a los bastantes meses, y le escribió a Carlos y le dijo que muchísimas gracias, que ella ya podía ir a la casa tranquila porque ella trabajaba allí. Es decir, ella Claro. era amiga de la familia, pero en realidad trabajaba allí. ¿Qué pasó? Que los padres eran muy mayores y nosotros nos contactó el hijo de ellos. Y el hijo era una de las personas en las que todo lo que le sucede en su vida tiene que ver con esto. Y no todo es relacionado con lo paranormal. Sí, que era una persona que ya está metida en ese tema, digamos, y en su mente ya es. Exacto. Vale. Entonces él no quería porque él decía que sí, que lo que había ahí era un niño, que él decía que sí. Entonces, claro, cuando tú, una persona que vive en su casa, como yo digo, que está en su casa y tú vienes de fuera, y es una persona que tiene muy claro lo que hay, según él, porque ni veía nada, ni él percibía nada, yo no puedo obligarle a que me crea ni a que cambie su opinión. Entonces, Claro. en la casa, por lo que nos contó la muchacha tiempo después, sí que seguían pasando cosas y de hecho esta persona, bueno, seguía haciendo cosas para que pasaran, porque le gustaba. Pero claro, ¿Qué cosas se hacen para que pase? pues muchas cosas como intentar atraer o intentar hacer, yo qué sé, cosas como, ¿cómo se dice? Por ejemplo, la Ouija o cosas así, por ejemplo. Ya. Cosas de ese tipo. Vale, vale. Porque no quería que se fuera. Entonces, claro, cuando tú vives, cuando esa persona vive en su casa y no quiere que se vaya, yo ahí ya no puedo entrar. Ya, ya, joder, pero yo te lo preguntaba sobre todo porque muchas veces en estos vídeos también que se mandan por internet o cosas así, yo lo primero que pienso es, si a mí me pasara esto, por ejemplo lo que tú has dicho de que se escuche mamá por la microfonía esa, yo me iría de allí. O si fuera mi casa, o vamos, llamo a un cura, o vais vosotros y viene un cura, o viene el obispo si hace falta, Ya. o me voy de mi casa. ¿Sabes? Por eso te pregunto que la gente cómo se lo toma al saber que en su casa hay algo. Hay gente que sí, que quiere que se vaya porque lo están pasando mal, porque llevan mucho tiempo con la situación. Hay gente que cuando a lo mejor tú le describes a un familiar y le dices, por ejemplo, en mi caso, le dices a lo mejor la ropa que llevaba cuando falleció o algo distintivo de esa persona y te dicen que sí, que era Claro. tal o que mm, sí quieren que se vaya. O quieren, pues mira, esta persona está solicitando esto y necesita que hagáis esto porque quiere irse, porque quiere descansar. Cosas, imagino, Sí, sí. personales, ¿no? ¿Cómo? Cosas personales de típico que se ha escuchado mil veces de tu abuela quiere que guarde el anillo de no sé qué y Sí, hay vale, vale. muchas cosas de ese tipo, por ejemplo, o simplemente algo que hay que en la casa que es malo y esa persona me dice, por favor, límpiame la casa o lo que sea porque necesito que esto se vaya. Y hay mucha gente que sí, pero hay muchísima otra que no quiere que se vaya, que le gusta y que no quiere que se vaya. Joder, pues es raro eso, ¿eh? Pues no es tan raro. Sí. Yo lo he visto muchas veces, la verdad. Yo no Igual, lo dime. entiendo,
Sí, sí. porque hay mucha gente que lo pasa mal y sobre todo cuando hay niños pequeños implicados, que muchas veces ocurre, que lo ven y te dicen que ven y lo pasan mal, pero yo Joder. no lo entiendo, pero hay mucha gente. Igual que tú me has dicho antes que al Monster, iba a decir, al monje este lo viste y me has dicho que muchas veces habla con esta persona para saber si se quieren ir o no se quieren ir, o bueno, he dicho persona, ente o lo que sea. Sí, ¿Tú hablas con ellos o has llegado a hablar y decir, oye, ¿qué te pasa? ¿O por qué estás aquí? O... sí, Vale. preguntarle. Muchas Ah, veces que no hace falta hablarle directamente con voz, sino a lo mejor como de manera mental, por decirlo de vale. alguna Sí, pero manera. no es la Ouija ni historia así, ¿no? No, 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 no. Vale. No, no. Has De dicho hecho, no, 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 nosotros como... no. No, no, porque eso es algo que no. Primero que nosotros no vamos a utilizar, porque sí es cierto que para mí es. Cuando alguien sale grabándose haciendo una ouija o cualquier cosa, para mí es querer atraer seguidores, básicamente, porque al final es algo que llama mucho la atención. Yo lo entiendo también en esa parte, Claro, claro. pero no porque por ahí, bueno, pueden entrar muchas cosas que si no las sabes controlar puede llegar a ser perjudicial para ti. Entonces yo no tengo la necesidad, por Vale. ejemplo. Sí, sí, perfecto. Ahora que hemos hablado de la Ouija y que tú me has dicho que es una cosa, por ejemplo, que vosotros no utilizáis. Ujú. Hay otras cosas que sí utilizáis, como esta cosa que tú habías dicho, esta radio, Y por así bueno, decirlo. nosotros sobre todo lo que llevamos son... Espera, te digo yo, te digo Ay, yo. perdón, No, no, no pasa perdón. nada. Es que, ¿sabes qué pasa? Que viendo vídeos así por internet, Sí, yo antes jugaba un videojuego que se llama Phasmophobia, no sé si tú lo conoces. no, la verdad. ¿No? Bueno, es un videojuego que recrea investigaciones paranormales. Entonces es un Ay, videojuego, qué curioso. Sí, sí. Y tú vas a... Pero yo creía que todo esto estaba inventado por el juego, ¿sabes? Porque el Ujú. juego, además, tú juegas con amigos, entonces llegas como a una casa y te Sí, empiezan a pasar cosas, apagar la luz, no sé qué, no sé cuánto. Y tú tienes como diferentes cacharros para investigar, que yo me sé el nombre de algunos, sí, pero del juego. Y yo luego he descubierto que es que existen de verdad y hay gente que los usa. sí. Y bueno, el juego se basa en que tú tienes que adivinar qué espíritu hay allí. Si es, no sé si alguno es como un ente, otro es una. En fin, tienen como diferentes nombres de la mitología. Y me resultó muy curioso eso, que fueran. O sea, que. Imagínate una persona como yo que no conoce nada de este mundo. De Ujú. repente digo, hostia, pero si es que tienen hasta sus propios instrumentos, digamos. No sé, sé que está el Spirit Box, ¿no? Ahí es una cosa de Eso, el esta. Spirit Box. Madre mía, Eso. Carlos me va a matar. Eso es lo que yo te decía, lo del Spirit Box. Ay, por Claro, favor. y yo lo conozco del juego, el Spirit Box. Eso, una Spirit Box, Sí, exactamente. y ya no me acuerdo de más, tío. Pero sí que son como un montón de cosas, que si una cosa que se enciende una luz ¡pip! Y empieza a pitar, en fin, no sé. Eso es el En- Rempo. bueno, no sé. Entonces, ¿qué cosa usáis? La Ouija no. No, la Ouija no. Bueno, nosotros llevamos el Rempo, ¿vale? Que es ¿Vale? lo que es como un aparato redondo, que lo que mide son como los campos electromagnéticos, tiene como una antena en medio y cuatro lucecitas. Conforme te vas acercando, se van encendiendo una luz, dos luces, tres luces, las cuatro luces, ¿vale? Cuando ya estás o lo tocas o estás muy cerca, se encienden las cuatro luces. Claro. Llevamos la Spirit Box, lo que pasa es que la Espera, usamos. un momento. El Rempo este, entonces, la gracia que tiene es que se enciende cuando lo toca una persona. Bueno, se supone que mide la medición electromagnética, entonces sí, hay veces que también se ha encendido y no lo está tocando nadie. Eso digo yo, que es Exacto. la Hombre, cosa de... que lo encienda una persona no tiene gracia, para Claro, su nosotros por lo menos. utilidad, sí, sí, pero digo que si tú lo tocas, se enciende. Sí, sí, si tú lo tocas Claro, se enciende y si exacto. te acercas sin tocarlo hasta que lo Eso. tocas también. Entonces, la utilidad que tiene en vuestro campo y en vuestro trabajo, al final es ponerlo en una habitación donde no haya nadie y ver si se enciende. Exacto. Vale. Sí. También los detectores de movimiento, tanto con sonido como con luz, que es el típico Eso. detector de movimiento que Vale. se oye el pipí de una Claro, tienda, por claro. ejemplo. O se enciende la luz de la lámpara solar o lo que sea, sí. Exacto. También, bueno, la grabadora, por supuesto, Vale. también la llevamos, que es lo que normalmente suele funcionar mejor. Ajá. También tenemos el... Ay, lo diré. Me van a matar mi compañero. Bueno, si no sabe el nombre, no pasa nada. Hay otro programa, le voy a preguntar a mi compi. Vale. Hay otro que Sí, sí. cuando tú pones el ordenador Ujú. y enfrente pones una cámara, ¿vale? Vale. Que cuando tú pasas por delante parece como un muñequito de estos, como de luz, como si llevaras una luz así, salen como si del típico traje que se ve ahora, que hacen los TikTok y cosas así, Sí, sí, que como te pone de un negro. monigote.
del como un user. monigote. Pues igual, si tú pasas por delante de la cámara y detecta movimiento, sale grabado en la pantalla. O sea, Lo detecta graba en la la forma pantalla. humana. Exacto. Vale, vale, vale. Bueno, o la que sea, o lo que pase por delante. Y eso también hay veces, eso normalmente, hasta donde yo sé, no nos ha sucedido nada con eso todavía. Vale. Lo que sí han sucedido es que se apague. Es decir, que todos los aparatos electrónicos, menos la grabadora, se nos apague. Pero el Que móvil, la por ejemplo, grabadora... si tú vas con tu móvil, ¿se te ha apagado a veces? Los móviles no los solemos usar Vale. porque no queremos que estén sonando, que normalmente lo usamos las cámaras, las grabadoras, los detectores de movimiento, la Spirit Box cuando se puede y nosotros es que no usamos demasiadas cosas más, es Vale, vale, vale. decir, de aparataje, por decirlo así. Linterna, imagino. Sí, bueno, eso también, Claro, cuando claro, no claro. hay, cuando no queda otro remedio. Claro, claro. ¿Qué te iba a preguntar? Antes me has dicho que, me has contado unas cuantas historias, me has dicho, esto es lo que nos ha pasado en vivo y en directo. Ujú. O sea, entiendo que han pasado cosas también en diferido, como se suele decir, que habéis llegado a casa o donde sea, habéis visto lo que habéis grabado, ¿no? Sí, Y habéis dicho, sobre todo, hostia. o sea, de eso sobre todo lo que más. ¿Ah, Es decir, sí? en el momento sí, sobre todo cosas de a lo mejor de psicofonía o cosas que a lo mejor se ve, por ejemplo, que pasa, como que se ve, como que pasa algo a tu lado, pero tú en el momento, tú nos ves en el vídeo y no vemos que reaccionemos ante ello, por ejemplo, Ujú. o cosas así. Nos han pasado de ese tipo, sobre todo eso de la psicofonía bastante, porque al final en directo, por ejemplo, una psicofonía es muy raro escucharla. Golpes, por ejemplo, también nos han pasado in situ, de que hagas preguntas y te contestes con golpes. Eso también nos ha sucedido, por ejemplo. Pero sobre todo han sido después, cuando Carlos analiza la investigación, sobre todo eso. Las psicofonías o a lo mejor alguna sombra o algunas de luz que se vea y están a lo mejor en mitad de una casa en un monte que no pasan coches, por ejemplo. ¿Cuál es la psicofonía así más de bestia que tú recuerdes que hayas dicho, hostia, pues esta... Bueno, hay varias, la verdad. Ellos tienen una que fue la primera investigación que hicieron cuando se fundó IPA, que fue en el seminario de Nuestra Señora de los Ángeles, en Hornachuelo, en Córdoba, que ahora a día de hoy está habitado, pero en ese momento no lo estaba Claro. abandonado. Es lo que te decía, que no, Y no vais al Chiquipá a hacer una, a hacer una investigación, claro. intentamos que no, pero donde nos dejen, Claro, claro. últimamente con la pandemia, donde nos dejen. Y bueno, ellos fueron y la verdad es que la investigación está muy bien. Hubo un compañero que se quedó completamente solo en mitad de una, creo que era de la capilla, creo recordar, y después en la grabación se escucha como él hace preguntas y se escuchan a veces voces que yo no entiendo mucho lo que dicen, la verdad, pero sí que se escuchan voces y contestándole a lo mejor un sí o un Ah. no, sobre todo que se escuchan bastante claro y que son cosas que prácticamente contestan antes de acabar la pregunta, por ejemplo. Luego también por ejemplo, en Macharabiaya, en la Crista de los Galvez, hicimos una, como una especie de experimento que fue grabar las preguntas anteriormente con un móvil, Vale. poner la cámara y la grabadora también y todo eso a grabar, poner el móvil en mitad de la cripta, irnos todos y darle a reproducir e irnos todos. Sin Y que personas fueran ahí. las preguntas, o sea, fuera el móvil y que a través de las preguntas con nuestras voces, pues bueno, viéramos a ver ahí también. Y por ejemplo, mis compañeros hacen preguntas y no contestan, solo contestan cuando hago yo las preguntas. ¿Por qué? No lo sé, la Vale, verdad. vale. Pero por ejemplo, también. Eh, ¿qué procedimiento tenéis vosotros? Es decir, si a mí, si yo hoy estoy bajando la escalera y la luz me hace cosas raras, ¿a quién tengo que Sí. llamar? Bueno, ahora se han puesto en contacto a través de las redes sociales o a través Claro. de nuestro Gmail. Y bueno, lo que hacen es que nos cuentan lo que pasa, lo que sucede. Muchas veces hablamos con la persona por teléfono, vamos a la casa y bueno, vemos lo que sucede. Si la familia se presta a hacer una investigación, que muchas veces no sucede. Bueno, pero si os llaman ellos mismos, ¿no? Sí, pero a lo mejor no quiere que lo grabes, por ejemplo, como Claro. para hacer una investigación, como para subirla a YouTube, por ejemplo. Ya. Pero bueno, si eso pues, si yo veo lo que hay allí o hay algo que se pueda, que se preste también a hacer la investigación, porque no todo se presta,
Pues nada, nosotros quedamos con la familia, nos vamos una noche a casa, intentamos que haya el menor número de personas posibles en la casa, colocamos las cámaras, los detectores, colocamos el REMPO, colocamos la grabadora y lo que hacemos es, yo llego, me doy una vuelta por el lugar de reconocimiento, como se suele decir, y luego lo que hacemos sobre todo es, hacemos varias pruebas. Hacemos la prueba de aislamiento, hacemos la de hacer preguntas en el sitio para ver si luego posteriormente hemos captado algo y también hemos dejado la cámara sola grabando a un punto fijo porque nos han dicho, pues que yo, que por ejemplo que ven algo, ¿no? Pues yo es que lo veo ahí en esa esquina, entonces pues también dejamos la cámara grabando sola, por ejemplo. Vale. Sí. Y bueno, y ya, digamos, echáis la noche ahí. Claro, ya estamos en la noche, luego en los días posteriores, pues Carlos mira las grabaciones, vemos a ver si se ha grabado algo, si se ha grabado algo o si sea tanto sea psicofonía como en vídeo, pues se lo decimos a la familia. Si hay que ir otra vez, se va. Y si es que es alguna entidad, por ejemplo, que quiere algo o lo que sea, pues bueno, se le dice a la familia y si lo quiere queremos, o sea, quiere que lo solucionemos, pues bien, y si no, pues nos vamos Pues también, y ya claro. está. Claro. En algún momento en el proceso, digamos ya, que te dicen, oye, imagínate, esto es una presencia que no es humana o no es mi abuelo ni es mi bisabuelo, y hay que limpiarla o lo que sea, Ujú. ¿vosotros en algún momento habéis pensado en llamar a un cura? Es pregunta seria, no sé si ha sonado un Sí, poco. sí, se ve. Bueno, de momento no nos hemos encontrado en el caso. Vale. Puede ser, ¿vale? Que dentro de un tiempo nos encontremos en el caso, Claro, no diga, lo esto sé. no, esto tiene que ser. Exacto, pero bueno, de momento es cierto que ahora mismo, con lo que a lo largo del tiempo he ido aprendiendo y con mi madre y todo eso, de momento nos ha funcionado lo que hemos hecho. ¿Y qué habéis Que a lo hecho? mejor limpiar una vivienda, por ejemplo, Sí, se pero llama eso, ¿y cómo se hace? limpiarla. ¿Cómo? ¿Cómo se hace o qué procedimiento? Es muy sencillo, se hace como con una especie de ritual Vale. que dura poco, que ir, bueno, es ir limpiando la habitación con una serie de... Yo, a ver, yo no soy religiosa, ¿vale? Como tal, pero es Vale. cierto que no tampoco te puedo decir por qué hay muchas veces que mm, lo diré, las oraciones religiosas Ajá. funcionan, ¿vale? No sé por qué, si es que serán porque son santas, yo no lo sé, pero es cierto que funcionan en ese aspecto. Y bueno, se hace con unas oraciones que hay para eso y se Vale. va limpiando la casa, se salen todos de la casa y ya está. Muchas veces también depende de lo que sea. Hay veces que la familia ha tenido que hacer algo previo, que a lo mejor tienes que hacer, encender unas velas, por ejemplo, o en Claro. fin, hay diferentes cosas. Pero vaya, de momento no nos hemos encontrado nada tan ese como para decir, no lo podemos solucionar, de momento. Vale, 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 vale. Ha pasado muchas veces, porque ahí has dicho también una cosa que me he quedado yo con ella. Ha pasado muchas veces que tú vayas a un sitio y digas, es que claro, aquí la familia ha hecho algo que no tendría que haber hecho. Muchas, ¿Sí? muchas también, sí. No, dímelo por si yo puedo hacer algo o que no lo haga, ¿sabes? No, no, pero sí, o muchas veces, a ver, hay veces ¿Qué es que no lo te das más? cuenta Sí. del problema hasta que no tienes el problema encima. Es decir, no te das Vale. cuenta de la repercusión de lo que has hecho hasta que no tienes el problema encima. Hay veces que, por ejemplo, también depende, por ejemplo, con una invocación, con... que depende de lo que hagas. Muchas veces por estar cuatro amigos echándote una risa, a lo mejor no pasa nada. Pero es cierto que hay veces que cuando hay gente que de verdad quiere y los atrae y tal, hay veces que sí. Tú me estás hablando de hacer la Ouija. De hacer la Ouija o no Vale. necesariamente. La Ouija como tal, Sí, por bueno. ejemplo. Pero sí, bueno, imagino que no será un ritual de esto de la Superpod de. No, claro. No, claro, pero sí es cierto que depende de... Hay muchas cosas, por ejemplo, con las velas se pueden hacer muchas cosas, no te hace falta que te vayas a una Ouija, por ejemplo. Vale. Es que depende. También un poco, también yo, sinceramente, yo también creo que no es lo que tú utilices en sí, yo creo que es la persona, no solamente el que tú utilices un elemento o un aparato u otro, Claro, un claro, claro. medio, sino tú mismo, por Vale, claro, ejemplo. claro, claro. Una cosa que te iba a preguntar, Josefina. Yo tengo Sí. un gato. Y el Ujú. gato a veces, a veces se pone a mirar las esquinas. Se queda, no sé si hay alguien que tiene gato, le pasará. Que el gato se pone y se queda mirando los techos. Y a mí me da mucho mal rollo porque, joder, no hay nada, ¿sabes?
¿Me tengo que preocupar? Hombre, pues depende lo que te haga el gato. No, pero es cierto que los animales, había momentos en los que yo, por ejemplo, tengo un perro, Vale. ¿vale? Y él normalmente no, o sea, él pasa de la vida, ¿vale? En general. Pero hay muchas veces que sí es cierto que cuando yo noto que la cosa está más rara o que hay algún sitio, por ejemplo, ahora no tanto porque con la pandemia hemos estado más parados, pero hay momentos en los que yo a lo mejor hemos ido de investigación y había algo que se ha venido conmigo y lo he tenido en mi casa varios días hasta que me he dado cuenta o hasta que conseguí decir que echarlo, ¿no? Por decirlo así. Y es verdad que él ha estado a lo mejor, depende de lo que sea, o ha estado que se ha metido debajo de la cama y no ha querido salir, o ha ladrado a puntos en los que no se veía nada, o estaba siempre encima mío y tiritando con mucho miedo. Entonces hay momentos en los que puede ser que sí, vamos, yo creo que sí que ven algo, que pueden percibir algo. ¿Tu caso con el gato en concreto? Pues no lo sé. La verdad, ahora mismo no lo sé. ¿Tú crees Pero que...? sí es cierto que ellos perciben más cosas. Claro. Y, hombre, los gatos dicen que son de los más sensitivos que Claro, hay. yo es que he escuchado muchas veces gente de decir que cuando los gatos miran así a un punto fijo es porque hay algo ahí. Yo lo he escuchado decir, pero claro, se dicen tantas cosas que claro. No, hombre, claro, a ver, también dependerá de la situación, pero yo te digo que por mi experiencia sí que los animales suelen ser muy sensitivos en ese ¿Y aspecto. tu trabajo, tú crees que es un trabajo de riesgo? Porque si me dices que te has ido a sitio y te has traído cosas. Bueno, un trabajo de riesgo, ¿a qué te refieres? ¿Con Joder, respecto a mí? ¿Con respecto al claro, con mundo? respecto a ti, que te pueda, que yo qué sé, no sé, que de repente el problema que tú quitas de un sitio te lo lleve a tu casa. Eso también pasa mucho, por ejemplo, dependiendo del problema. Pasa Lo que mucho. pasa es que yo, por ejemplo, ya he evolucionado un poco con respecto a eso, entonces a lo mejor hay cosas que intento no, o sea, yo siempre intento no traerme nada, pero hay veces que si se me pega algo, ahora lo veo más pronto. En mi casa, por ejemplo, cuando yo era pequeña, mi madre iba a ayudar a gente y a lo mejor se traía el problema a mi casa y el problema podía durar meses porque mi madre estaba empezando también, no entendía muy bien lo que le pasaba y no veía, o sea, no es que no lo viera, es que no sabía cómo solucionarlo. Por Entonces, ejemplo. ¿tu madre también se dedicaba un poco a esto? Bueno, ella se dedicaba a ayudar a la gente, ella tenía su trabajo y ella se dedicaba al que le pidiera ayuda, pues le ayudaba en la medida de lo posible, Vale, vale, vale. por ejemplo. Pero considero de riesgo, yo creo que considero más de riesgo el hecho de, aunque me da un poco igual, pero sí que considero más de hecho el riesgo de qué opine el resto, ¿no? Es decir, Claro. de a lo mejor vean la entrevista, por ejemplo, en este caso y digan, mira, está loca, por ejemplo, que puede Bueno, a ser, que ver, puede pero ser. sí, sí, pero que yo también digo que, joder, a ver, yo primero creo que tú te has expresado bien y que te has explicado bien. Y segundo, yo lo que digo, independientemente de que una persona pueda creer o no pueda creer lo que tú has dicho, primero, tú no tienes por qué engañarme. Y segundo, es una cosa que son historias que a todo el mundo nos divierte escuchar. Y no me refiero a divertirnos de reírnos, Sí, sino, yo te entiendo. claro, siempre hablamos de estos temas, siempre hay conversación sobre esto. Entonces, yo por ahí sí que pensé, digo, yo creo que hay un tema aquí que se debería tratar de esto. Yo muchas veces trato temas que son mucho, perdón, pero son mucho más serios que esto. No me refiero a que esto sea de Sí, cachondeo. sí. Pero es así. Pero bueno, yo creo que es que el debate no está en que tú te lo inventes o no te lo inventes, no sé. Al final, Ya. lo que tú dices, si yo llevo una máquina y la máquina se enciende o se apaga o pasa lo que sea, pues mira, ¿te lo quieres creer? Pues créetelo. ¿No te lo quieres creer? Pues no te lo creas. Ya, no, no, No sí, sé. claro. Me Eso es imagino, así. ¿no? Lo que pasa es que es verdad que muchas veces, yo hay muchas veces a lo mejor que cuando hemos estado a lo mejor en casa porque a lo mejor si estamos en un sitio abandonado o en un sitio a lo mejor, en un sitio me refiero a lo mejor en un, ¿cómo te digo? Por ejemplo, cuando estuvimos en el Hospital de la Reina, en un enclave, ¿no? En un sitio con paredes, como yo digo, ¿no? Claro. A lo mejor me da un poco igual, ¿no? Pero es verdad, cuando tú estás con una familia y estás delante y pasan cosas y tú no sabes cómo expresarlas y tú le Claro. dices, madre mía, ¿y yo cómo le digo esto a la familia ahora? Yo muchas veces, Carlos siempre me dice, tú suéltalo y ya está, y lo que sea. Sí, pero. Pero claro, hay mm, muchas veces que tampoco sabes cómo decírselo a la familia. Claro, porque además imagino que son. Joder, que son temas personales. Claro, entonces a lo mejor la gente me pregunta, pero es que si no me dices en qué año murió, por ejemplo, yo te digo, ya, pero es que yo exactamente no lo sé. A lo mejor yo te puedo decir que lleva 20 años muerto y a lo mejor en vez de 20 lleva 23.
¿Sabes lo que te quiero Sí, decir? Pero claro. es que una cosa exacta yo tampoco. Ya, pero bueno, ahí también hay que entender a la gente que la gente diga, pues mira, a mí si no me dicen esto, esto y esto, yo no me lo creo. También Claro, bueno, no, no, vale. por supuesto, eso está claro. Vaya, hay veces que no me lo creo ni yo, esto me lo va a creer alguien que no ve, porque tú Claro, dices, esto no, no, esto tiene que tener una explicación, esto tiene que tener una explicación seguro, pero hay veces que no, la tiene. ya. Otra pregunta que tengo, Josefina. Tú me has dicho que muchas veces habéis ido a sitios de ayuntamiento. O sea, bueno, a sitios de Ujú. ayuntamiento, no sé si habéis ido al ayuntamiento como tal, pero lo Bueno, el que... permiso lo hemos pedido al ayuntamiento, pero Vale. hemos ido ahora me sale la palabra, bueno, a dependencias del Sí, sí, ayuntamiento, una casa de la cultura, por ejemplo, claro. o cosas así. Casa de la Cultura, por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo, Claro, hay cosas así, o que están destinadas, por ejemplo, a que han puesto una exposición, claro. o Sí, museos, en fin, sí, mil historias que pueden algo ser. así. Mm. La pregunta es, tratándose de temas como estos, ¿es difícil que un ayuntamiento dé permiso para hacer una investigación? La verdad es que sí hemos encontrado algunos sitios en los que nos han dicho a lo mejor lo típico de a ver qué vais a hacer en el sitio, ¿no? Lógico, es normal. Claro, claro. Pero es verdad que están muy dispuestos, es decir, el hecho de que tú ¿Ah, vayas, sí? también Hostia. yo entiendo porque nosotros solemos ir a lo mejor a sitios pequeños, ayuntamientos de pueblos pequeños, Sí, entonces es verdad que cuando tú vas, tú le dices que eres una asociación, lleva tu documentación, es verdad que le dices a lo que vas, ¿no? Le dices a lo que vas y a lo que vas a hacer y tal, pero le llama mucho la atención y siempre te dicen, ay, pues le vamos a dar visibilidad al pueblo, por claro. ejemplo, y la verdad es que a nosotros lo agradecemos porque nos abren las puertas de una manera que nos han llegado a dar la llave y decir, bueno, pues cuando vayáis, me la lleváis a casa, por ejemplo. Y Pues en un pueblo pequeño, a lo mejor en una ciudad es más difícil. No lo ya. hemos intentado Sí, todavía. pero es verdad, y otra pregunta que te hago, ¿eh? Es verdad, y no nos podemos engañar que esto es un tema de turismo muy fuerte y un tema de Sí. interés muy fuerte. Y en tema de redes, vídeos, YouTube y todo eso pega muy fuerte también, ¿eh? Sí, sí, y la verdad es que, hombre, nosotros nos gustaría hacer más cosas, nosotros tenemos pensado también hacer, por ejemplo, si hacemos alguna investigación o algo tipo más pequeño, llevar a personas, ¿vale? A gente que quiera venirse de investigación, que estamos abiertos, lo que pasa es que ahora no estamos haciendo, lo íbamos a hacer Claro, antes de la pandemia, pero llegó la llegó pandemia. la pandemia. A Y, mí me encantaría ir a una investigación. Si encuentro a y alguien vaya, que vaya nosotros conmigo, claro. encantados. Pero es verdad que, ya te digo, con los ayuntamientos normalmente nunca nos han puesto así ninguna pega. Lo único sí es verdad que, y de hecho, ha habido momentos en los que, bueno, ha habido casos en los que alguien del ayuntamiento le ha interesado tanto que ha hecho un grupo y se ha venido con nosotros. Claro, Grupos de personas que claro, claro, trabajan en claro. el ayuntamiento, de funcionarios. ¡Ay, qué guay! Que vienen a grabar, que no sé qué, venga, vamos. Y allí lo hemos tenido en la investigación estupendamente. No sé por qué me parece que a lo largo de la noche bajarían los ánimos. Bueno, sí, dependiendo cuando hay muchas veces, por ejemplo, que nosotros cuando hemos ido a un pueblo pequeño, nosotros la historia de todos los sitios no lo sabemos ni está publicada en todos los sitios, Sí, sí. Yo soy de un ¿vale? pueblo pequeño y es verdad que yo, porque yo estaba pensando, digo, aquí, por ejemplo, edificios, cortijos, cosas así, habrá Mm. miles. Bueno, miles no, pero hay muchos. Pero claro, es casi imposible que tú sepas la historia de cada familia que ha vivido en un cortijo, por ejemplo. Claro, entonces a lo mejor cuando nosotros llegamos y preparamos las cosas, grabamos nuestros recursos con las tomas y todo, que eso nos lleva un rato para luego montar el vídeo como tal. Entonces, claro, hay momentos en los que, por ejemplo, nos ha pasado cuando estuvimos en Alhama de Granada, que venía gente del ayuntamiento, y claro, yo empecé a decir cosas que a mí me llegaban y la información, pues nada, yo la soltaba como me llegaba y de hecho uno de los que se vino con nosotros para abrirnos y todo eso, me dice, es que eso está, dice, lo que estás contando está en los archivos históricos del pueblo, dice, pero es que eso no está en ningún sitio. O sea, Claro. eso no hay, lo sabe la gente que trabaja aquí y la gente a lo mejor del pueblo, lo que sea, pero no Sí. está publicado en ningún sitio, pero es verdad. Entonces, claro, a mí personalmente me da satisfacción porque, mmm, primero porque a nivel para nosotros, digamos, la investigación va a salir bien y va a estar interesante, aunque luego no grabemos nada como tal, ningún Claro, fenómeno claro, 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 paranormal. claro. Pero bueno, en ese momento dice, ah, pues mira, pues, Sí, pero está está guay bien. eso de no tirar tanto a la espectacularidad, sino ir un poco más también a la historia un poco y a ver, joder,
Me estoy Sí, explicando, sí, de ¿verdad? hecho nosotros tenemos nuestro narrador que es Curro y ¿Ah, él, sí? Joder. él trabajaba en radio aquí en Málaga y él nos hace las narraciones y es lo que contamos es la historia. O sea, nosotros nos basamos mucho en la historia también. Una vez que ya hemos hecho la investigación, pues hacemos nuestra historia, nuestro recorrido, contamos la historia del sitio y ya luego si sale algo bien y si no, pues nos veis ahí haciendo una prueba de aislamiento solo, Claro. pero no pasa nada. Pues, Josefina, yo te he preguntado ya todo lo que tenía apuntado para preguntarte. Ujú. Le digo yo a la gente, o tú quieres sacar otro tema. No, lo que tú Vale. quieras. No, yo te decía, despido yo, le digo a la gente que se suscriba, no sé qué, que tú sabrás esto Vale, también. Y te dejo a ti un minutito para que le digas lo que quieras a las personas, ¿vale? vale. Pues ya está, yo lo que voy a decir es eso, que os suscribáis, que le deis me gusta, que compartáis y que tengáis cuidado con los entes y con esas cosas. Josefina, a ver, despídete. Bueno, pues nada, que me gustaría que nada, que vierais nuestros vídeos, que nos dijerais lo que opináis en Instagram o en YouTube también, Grupo IPA, y os sale todo. Y que nada, que espero que si sepáis que si os sucede algo, pasa algo, que pongáis en contacto con nosotros, que desde la humildad, la opinión más humilde del mundo, vamos a atender y en la medida que podamos ayudar. Y que muchas gracias, Alex, por la entrevista. Y yo de nada, ya. Gracias a ti porque además has contado muchas cosas que yo creo que no serán fácil tampoco para ti contarlas. Ahora son más fáciles. Claro, Hace unos años eran más complicadas, la ya, verdad. ya, ya. Pues ya está, eso hasta la semana que viene, nos vemos.